Jueves 29 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, participó de la inauguración de la planta de lácteos Tonicorp en la ciudad de Guayaquil. Sofía. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También el plan Casa para Todos sigue en marcha. Esta tarde Rocío González se reunió con las esposas de los alcaldes de varias provincias para dar a conocer este proyecto. Revisamos de inmediato más titulares. El plan Casa para Todos fue dado a conocer a las esposas de los alcaldes en Guayas por Rocío González. Vamos por el buen camino, de que las casas se están haciendo bien, que se están entregando a las personas necesarias. El programa de ampliación de cupos para las universidades en todo el país sigue en marcha. Aproximadamente alrededor del 20 o 25% de la oferta directa a la universidad podremos ampliar. Se modifica el cronograma para la aplicación de la televisión digital en el Ecuador. El Ministerio de Telecomunicaciones no va a tomar una decisión de una evolución a la televisión digital mientras la población no se encuentre preparada. En lo internacional, esta noche entra en vigencia el decreto migratorio que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas de 6 países musulmanes. Bien, y como lo anunciábamos, el presidente Lenín Moreno participó junto a las autoridades locales de la inauguración de una fábrica de productos lácteos en Guayaquil, la cual generará cerca de 3.550 empleos directos. Una muestra de confianza que inversionistas nacionales y extranjeros depositan en el Ecuador. La inversión en este proyecto fue de aproximadamente 97 millones de dólares. A la nueva planta de Tonicorp, ubicada en Pascuales, llegó el jefe de Estado Lenín Moreno para ser parte de la inauguración de esta fábrica destinada a la producción de lácteos, cuya inversión supera los 96 millones de dólares. El primer mandatario destacó la implementación de políticas públicas destinadas a dinamizar la economía en el Ecuador, tales como el fomento de las inversiones en el territorio o la firma de acuerdos comerciales con otros países. Por un lado existen las condiciones para producir más y mejor, para dar valor agregado a las materias primas, para aumentar nuestra producción y nuestras exportaciones. Guillermo Aponti, director general de Arca Continental Suramérica, considera que dicha confianza permite realizar un trabajo articulado entre los sectores público y privado. Indicó además que con esta ejecución se espera duplicar la capacidad de producción de la empresa, lo que generará cerca de 13.500 nuevas plazas de empleo directo. Que el crecimiento nuestro le va a dar trabajo a más de 5.000 proveedores de servicios y materias primas, como 3.000 y tantos ganaderos que hay en el país. Una gran demostración de cómo el inversionista nacional, el inversionista extranjero cree en este nuevo proceso, cree en esta ruta que sigue el Ecuador. Aponti resaltó que nuestro país vive un proceso de crecimiento económico y que tiene grandes expectativas respecto a las exportaciones. Esperamos que con esta planta, que tiene el doble de capacidad de lo que teníamos antes, podamos exportar más y más producto ecuatoriano a los países vecinos. A los empresarios responsables, corresponsables con nosotros, les digo que este es el momento que no debemos dejar pasar. Hablé de empresarios sociales hace un momento. Esos son los que necesitamos todos, como país, como padres responsables que queremos dejar a nuestros hijos un mejor país. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y varias encuestadoras aseguran que a un mes de haber iniciado su gestión, el primer mandatario Lenín Moreno mantiene una buena imagen entre los ecuatorianos. En Quito y Guayaquil se realizaron varias encuestas de opinión en las que se incluyeron temas como la imagen y gestión del primer mandatario, así como el diálogo nacional. Una de ellas fue realizada por la empresa Informe Confidencial. De acuerdo a los resultados presentados en su última publicación, el 66% de ecuatorianos en Quito y el 58% en Guayaquil tienen una buena imagen del jefe de Estado a un mes de su posesión.
En el mismo tema, en la última encuesta mensual publicada por Perfiles de Opinión, en el conglomerado nacional, el 65.40% tiene una buena imagen del presidente Moreno. De ese total, en Quito obtuvo un 67.49%, en Guayaquil el 63.91%, mientras que en Cuenca el 65.54%. Otra de las preguntas realizadas por Informe Confidencial se refiere al apoyo a la gestión del primer mandatario. En Quito el 66% la aprueba, mientras que en Guayaquil el 60% también lo hace. En la capital, Lenín Moreno mantiene una credibilidad del 55% y en Guayaquil del 54%. Con respecto al diálogo nacional recientemente convocado por el Ejecutivo, el resultado fue que el 65% de los quiteños y el 62% de los guayaquileños apoyan este llamado. Cabe mencionar que desde la convocatoria al diálogo nacional, el presidente Lenín Moreno ha mantenido reuniones con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, al igual que con ex candidatos presidenciales y representantes de la economía popular y solidaria. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y las esposas de los alcaldes de Guayas, Los Ríos y Santa Elena comprometieron su ayuda para la misión Casa para Todos del programa gubernamental Plan Toda una Vida. Esta primera reunión se confirmó la participación como veedoras del programa social en sus respectivas jurisdicciones. En la planificación del programa Toda una Vida consta la vinculación de las esposas de los alcaldes del país con su compromiso de colaborar en la misión Casa para Todos. Este registro social es algo que ya lo vamos a empezar en los próximos días y es algo en lo que también es importante que ustedes sean nuestras veedoras, nuestras informantes, nuestros enlaces, nuestras acompañantes de que vamos por el buen camino, de que las casas se están haciendo bien, que se están entregando a las personas necesarias. Entre las 25 asistentes constaban además varias alcaldesas y las representantes de las áreas sociales de los municipios y prefecturas, quienes se convertirán en madrinas del proceso de identificación de beneficiarios para fomentar también la corresponsabilidad de estos. Las esposas de los alcaldes de Guayaquil, de Montalvo y Santa Elena aceptaron el reto. Agradecer nuevamente a Rocío por habernos hecho partícipe y por poder participar en algo de las obras que van ellos a hacer en el campo social. Y en especial nuestro cantón, que es pequeñito y necesitamos mucho de nuestro presidente. Mi compromiso es inmediatamente buscar los terrenos, ver el financiamiento, porque acuérdense que tenemos que tener servicios básicos, pero si está en nuestro presupuesto del próximo año, ¿cómo no? Conversarlo con mi esposo para ver de qué manera podemos ayudar. Irina Cabezas, secretaria técnica del Plan Toda una Vida, se refirió a que más sectores se incluirán en los 8 ejes de trabajo. Ya que reconocemos que parte fundamental para poder hacer posible el programa Casa para Todos es contar con los alcaldes para que faciliten, identifiquen los suelos, los terrenos en donde podemos empezar las nuevas construcciones de vivienda para los sectores más vulnerables. El lanzamiento oficial del programa se efectuará el 3 de julio en la provincia de Manabí. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y precisamente en Tungurahua ya se preparan los diálogos con los gobiernos autónomos descentralizados para la ejecución del Plan Casa para Todos. Este proyecto pretende beneficiar especialmente a las poblaciones de las zonas rurales. La gobernación de Tungurahua busca establecer acuerdos con los 9 gobiernos autónomos descentralizados de la provincia: Baños, Ambato, Pelileo, Tizaleo, Quero, Mocha, Píllaro, Ceballos y Patate, para iniciar el programa Casa para Todos del presidente Lenín Moreno. Se comenzará a ver, primero a censar y segundo a ver los espacios disponibles y en qué municipios comienza a gestionarse ya los primeros planes de vivienda. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda será uno de los ejes fundamentales para la ejecución de las viviendas, ya que durante estos 10 últimos años ha construido 8.560 casas en Tungurahua. Alrededor de $50 millones en todo lo que es vivienda. Además de eso, hemos beneficiado con una vivienda digna y que puedan crear mejores fuentes y mejores oportunidades de vida. Mariela Pérez accedió al bono de vivienda y hoy cuenta con su casa propia. Cualquier rato me decían que ya me desaloje de esa casa, ahora ya tengo la casa segura para poder estar con mi familia. Caso similar es el de Roberto Benavides de la parroquia Huambaló, quien escuchaba decir que estos programas no son verdaderos. Hoy para Roberto el tener su casa propia es una realidad. Tener una belleza así es un encanto, es un sueño cumplido. En los últimos 10 años, el Ministerio de Vivienda construyó 338 viviendas para personas con discapacidad en Tungurahua a través del programa Manuel Espejo. Máximo Barba, Ecuador TV.
El vicepresidente Jorge Glass visitó Crucita, provincia de Manabí, donde celebró el Día de los Pescadores de la costa ecuatoriana. En la cita, estos trabajadores pidieron más seguridad para sus faenas en alta mar y que se les ayude con créditos para la reactivación económica. Unas 150.000 personas se dedican a la pesca artesanal en el Ecuador. Se trata de una actividad que implica mucho esfuerzo y que también conlleva riesgos. Los vientos, las corrientes, difícil bien, hermano. Ahorita aquí andan muchos robamotores, todo por ahí, uno no puede trabajar afuera. Nosotros pescamos lejos, 4, 5, 6 días de camino. Estas problemáticas en materia de seguridad y también la necesidad de nuevas líneas de crédito fueron expuestas al vicepresidente de la República, Jorge Glass, que llegó hasta los arenales de Crucita para participar de la sesión solemne por el Día del Pescador. El apoyo al fomento productivo, el financiamiento eficaz, el aumento de la seguridad marítima, la innovación permanente de las regulaciones que permitan que el recurso pesquero sea sostenible en el tiempo, son un compromiso de parte de nuestro gobierno revolucionario. Además, se entregaron 2 proyectos de ley para que sean analizados en la Asamblea, uno sobre seguridad y el otro para la repatriación de los pescadores que están en cárceles extranjeras por el delito de narcotráfico. Hay más de 440 pescadores detenidos en las diferentes cárceles a nivel mundial, señor vicepresidente. La asambleísta Karina Arteaga resaltó que aparte de esto, hay un compromiso del legislativo de elaborar una nueva ley de pesca para, por ejemplo, reclasificar la actividad pesquera. Como aquellas personas que tienen ya una mezcla de una pesca artesanal con una pesca industrial que usan ya el macaco y otro tipo de red para poder hacer sus labores en alta mar. En la cita también se reconoció el trabajo del vicepresidente Jorge Glass, a quien se le entregó la camiseta de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Ecuador. En Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Continuamos, amigos televidentes. Hoy inauguramos un segmento denominado Hecho en Ecuador. El trabajo y el talento y el esfuerzo de los ecuatorianos lo presentamos en este espacio. Es así, es un espacio que busca visibilizar a los artesanos, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, y en esta entrega nos referimos al calzado, la capacitación también a personas de escasos recursos. Ubicados en el corazón de Quito, sus manos crean zapatos desde hace más de 40 años. Este conocimiento tratan de multiplicarlo principalmente con jóvenes estudiantes que con escasos recursos buscan una oportunidad de emprendimiento. Lo que uno necesita es ahorita más el trabajo, emprender y aprender más. Juan imparte conocimientos básicos en diseño, costura y armado de calzado. De dar, digamos, una herramienta y a la vez también ir recapacitando integralmente. Por ejemplo, en el tema de las patentes, marcas, certificaciones. Ya se ha capacitado a como a 50 personas que ya están, digamos, listas para el tema de la producción. Manifiestan estar listos para crecer y producir, solo que requieren el apoyo con financiamiento. Básicamente sería el pedido económico, porque eso es lo que necesitamos ya, y el artesano sí tenemos aquí personas que desean superarse y para exportar y hacer mucho en gran volumen con un poco de maquinaria, porque más se trabaja aquí manual. La actividad artesanal involucra a más de 4.5 millones de ecuatorianos que representan el 32.7% de la población económicamente activa. De ahí la importancia de apoyarlos y más con oportunidades como el mercado europeo que demanda de productos con valor agregado. Lastimosamente hay muchas personas que me han dicho en estos días, y yo discrepo, que dicen que aquí falta calidad, aquí sobra calidad. Lo que pasa es que falta es apoyo. Yo he visto cosas extraordinarias en las ferias y en los eventos internacionales que yo he participado, cosas extraordinarias, pero lastimosamente que solo una vez en el año o cada 6 meses se da esta situación. Un trabajo arduo y silencioso que busca abrirse paso entre las grandes industrias y que mediante la capacitación son buenas fuentes de empleo y aporte al cambio de la matriz productiva. César García, Ecuador TV. Y otra noticia, el Hospital Carlos Andrade Marín será repotenciado. Para esto el IES invertirá más de 38 millones de dólares. El proyecto contempla la ampliación y la modernización de todas sus áreas.
El Hospital Carlos Andrade Marín abrió sus puertas hace 47 años y esta es la primera vez que esta casa de salud emblemática de Quito y del país será repotenciada, beneficiando a los más de 3 millones de afiliados que tiene el IES. Me siento muy emocionada al observar que la Checan se va a renovar, porque eso es lo que queremos todos los afiliados. El proyecto, en el que se invertirán más de 38 millones de dólares, contempla la remodelación integral de todas las áreas de hospitalización, del centro quirúrgico y del área de emergencias. Con habitaciones de máximo 3 camas que finalmente van a poder tener, como siempre debió ser, un baño por cada habitación. Además, está planificada la construcción de una nueva área exclusiva para la atención de pacientes trasplantados y una nueva unidad de quemados. Tenemos que volverle a dar esa prioridad, esa figura como ícono de Quito y del país. Con esta intervención, el Andrade Marín se convertirá en un hospital de especialidades y la primera casa de salud pública oncológica. Además del fortalecimiento en la atención de pacientes con enfermedades catastróficas y raras o únicas. Los afiliados muestran su beneplácito por la decisión del IES al invertir en este hospital de referencia nacional. Para el pueblo ecuatoriano esto es un bienestar y una ayuda para todos nosotros los afiliados. Va a quedar excelente esta obra. Esto está muy bien. Es muy buena cosa. Se estima que la obra esté terminada a finales del próximo año. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en otro tema, desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, se informa que sigue en marcha el programa de ampliación de cupos en las universidades. Uno de los ejes de acción es repotenciar los institutos tecnológicos para recibir a más estudiantes. Según el secretario de Educación Superior Augusto Barrera, en la región Sierra y Amazonía existen 300.000 bachilleres que esperan ingresar a la universidad. Por tanto, la posibilidad de ampliar el número de cupos en las universidades pasa por un acuerdo al que se pueda llegar entre el gobierno y las instituciones de educación superior. La sumatoria finalmente de la oferta de cupos que puede el gobierno y la sociedad presentar no es una decisión administrativa del presidente o de un ministro, es la sumatoria de que lo que las universidades, esta universidad, la Central, la Católica, la de Cuenca, pueden hacer. La Universidad Nacional de Educación ha estado muy atenta a las nuevas demandas, de acuerdo con las nuevas políticas, y a trabajar de manera conjunta. Es así que el próximo martes termina el examen Ser Bachiller y el 20 de julio la CENESID recibirá el conjunto de la oferta académica de todas las universidades. En este paso se aspira como meta que aproximadamente alrededor del 20 o 25% de la oferta directa a la universidad podremos ampliar. El segundo objetivo es repotenciar los institutos técnicos y tecnológicos para recibir allí a más alumnos. Y durante este año entraremos en una línea muy agresiva, incluso de construcción de nuevos institutos. Luego también habrán programas de nivelación y propedéuticos para que más bachilleres tengan éxito en el examen Ser Bachiller y por tanto ingresen a las universidades. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro mantiene activas las medidas sanitarias de prevención por el brote de fiebre aftosa detectada en Colombia. Las autoridades implementan protocolos en la frontera con el fin de evitar posibles casos en el país. Luego de que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA notificó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal de la ubicación de un foco de fiebre aftosa en un predio del departamento de Arauca en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, las autoridades sanitarias de Ecuador activaron protocolos de prevención para evitar que posibles agentes contaminantes ingresen al país. Y por tal motivo el Ministerio de Agricultura cerró las fronteras comercialmente con Colombia. La prohibición de entrada de productos no solo de origen pecuario, sino también de origen agrícola. Es conocido que tanto en los mismos vehículos que se transportan animales, se transportan estos productos de origen vegetal, ¿no? Como frutas, hortalizas y ese tipo de cosas. De igual manera, en los pasos fronterizos las autoridades están aplicando protocolos de seguridad para prevenir posibles contagios. Principalmente en la zona, en la frontera norte, todos los vehículos que están pasando están siendo
fumigados, ¿no?, con productos químicos adecuados para esta situación. Los controles se extienden a aeropuertos con pasajeros que vienen provenientes de Colombia y Venezuela. Ecuador fue declarado en 2015 territorio libre de fiebre aftosa luego de una campaña de vacunación e identificación de ganado en todo el territorio nacional, lo que ha permitido que productos como carne y leche puedan ser exportados a mercados internacionales. Por tal motivo, se busca mantener este estatus con la implementación de estas medidas. Caso contrario, las pérdidas para el Ecuador serían altas. Un ejemplo típico de esto: en el año 2012 Paraguay tuvo un brote de fiebre aftosa y los expertos del área consiguieron cuantificar alrededor solo del 75% de pérdidas, lo que llegó a ser estimado en $1.500 millones. De ahí que se pide el apoyo a los ganaderos y comerciantes de productos o subproductos de origen bovino para extremar medidas que eviten el transporte ilegal o sin certificación de ganado. Todo material que incumpla lo establecido en la ley será decomisado e incinerado. Las autoridades han dispuesto la línea gratuita 1-800-24-7600 para reportar cualquier sospecha o presencia del virus. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el pedido de renuncia al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es minimizado por Richard Espinosa. El titular del IES espera un segundo informe de Contraloría para proceder con el cobro de la deuda que mantiene el Estado con la institución. La deuda que el Estado tiene con el IES supera los 2.870 millones de dólares. La cifra fue determinada mediante un informe de Contraloría y ahora Richard Espinosa anunció que se espera un informe del segundo balance que deberá ser presentado a la Superintendencia de Bancos para hacer efectivo dicho cobro, luego de acordar el mecanismo con el Ministerio de Finanzas. La Contraloría ha emitido su pronunciamiento y yo lo voy a cumplir. No dice en su informe cómo cuantificó. Bueno, pero finalmente hay un órgano de control que me dice cuánto es la deuda y que nosotros procedemos al respectivo proceso de cobro. Añadió que la deuda es por prestación de servicios de salud a los jubilados y de enfermedades catastróficas desde el año 2001. Y el proceso ha sido de restablecer esa deuda, no en los balances, porque los balances eso va después, eso lo tengo que firmar yo. Pero sí en los estados financieros se han restablecido, se envió a la Superintendencia de Bancos, se envió a la Contraloría y al Ministerio de Finanzas. Ya recién con ese documento voy a proceder a reunirme con el Ministerio de Finanzas para hablar de este tema. Sobre este particular, el expresidente Rafael Correa, en un editorial publicado en el diario El Telégrafo, señala: dicha ley fue aprobada por la llamada aplanadora, es decir, la mayoría legislativa conformada por socialcristianos y demócrata cristianos. La privatización era permitida por la Constitución de 1998, hecha también por estos partidos políticos, que en el artículo 58, en su parte pertinente, decía que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias. Y mientras sectores de afiliados y trabajadores se pronuncian por exigir la renuncia de Espinosa, otros han mostrado su apoyo. Pronunciar a favor de la gestión que el ingeniero Richard Espinosa está haciendo ante el Estado para cobrar los valores que se adeudan a nosotros, los afiliados del IES. Pero lo que jamás voy a permitir es que haya alguien que te insulte y que cuidado, que te digan que ha asaltado, que ha atracado, que ha robado. Alex Llanos, Ecuador TV. Alechaya Musca Capaichi Kai Kunami Ecuador Mamayactapa Villaykuna Programa de Gobierno Plan Casa para Todos Niscatuku y Kunaman Wafitakuna Kunataka Yaktayukunaka Tukui Alicachispa Mirikushpakanahun Sukshuku Kunapas Kaikunaka Azipachamikan Ninkunami Banco del Estado Kulkikama Huasica hasta Wampas Takayana Pasun Niskamari Chusku Watapilla Kimsapatza Iskaichunga Pichka Waranga Wasi Kunatami Ecuador Yaktapika Kushuniska Chayhawan Kutin Yaktayukunaka Rimarishpakati Kunatapas Aliman Mirikunahupa Sukunaman Yalishpa Kutin Kaikito Yaktapika pasaje Niskakuna, pasaje de transporte público Niskaka, Huicharina Niskakunami. Chaykashkamandami Kai, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Sinayata Asociación de Estudiantes de la Universidad Central, Kaipitandarishka Kunaka, Ñukanchika Kaitaka Manamunanchichu Niskami, Wakchaka Usaita Mari Ñukanchika Charinchik Nishpa. Karu Yaktamanda Vijayka Kaimikan, Australia Mama Yaktamanda, George Pilka y Runaka, Apunchikta Katigmikaska, Sinapas, Vaticano Pika, Kaikulki Kama Wasita Riku Kaska, Sinapas Paipa Mama Yaktapika, Paika, Uchilla o Akunatami, Saltiespa Yakichinkaska, Chay Yakikunamantami, Kunanga, Tukui Taripaikunata, Katispa Kanahuka. Kasami Kaipachapa Vijaykunakar Kamasikuna, Sukta Vijayampas, Kaipachapizata, Kayapa, Tuparipasumi.
tenemos más noticias. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, se refirió al proceso de construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Además explicó en qué condiciones se dio la terminación del contrato con la empresa Odebrecht. Mediante rueda de prensa, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, dejó en claro que ni el gerente de Hidrotoapi ni él pueden estar vinculados al proceso de investigación que se impulsa en contra del exministro de Electricidad, Alexei M., quien presuntamente habría recibido un pago de la empresa Odebrecht de $1 millón. Y debo mencionar que en este proceso de investigación provocado por el apresamiento del ministro Alexei Mosquera, ya la Fiscalía nos llamó a declarar. No es que el abogado del señor Alexei Mosquera se está en este momento ocurriendo, ya nos llamó a declarar. Y frente a nuestra indagación ha tomado esa decisión. No somos sujetos procesales ni el señor gerente Byron Granda, ni el presidente del directorio Gustavo Baroja. Aseguró además que la relación que la empresa pública Hidrotoapi tuvo durante la ejecución del proyecto con el exministro Alexei M. fue por temas de financiamiento de la obra. Dijo además que desconocía que el exfuncionario hacía trabajos de consultoría para la empresa Odebrecht. De lo que yo sé, no te permite tener 2 puestos. Lo único que se permite es la docencia. Entonces, para mí, tendrá que responder él por qué lo hizo. Y es que según la defensa del exministro de Estado, el pago del $1 millón corresponde a este trabajo y no al depósito de presuntos sobornos de la empresa constructora. Explicó además cuál fue el proceso de terminación del contrato con la constructora Odebrecht, que permitió recuperar el mayor porcentaje del 30% del anticipo entregado por el Estado. Odebrecht, en el caso del Toachi-Pilatón, no tenía problemas legales, no tenía atrasos. Por eso entramos al mutuo acuerdo y por eso recuperamos de los 113 millones, 98 millones. Lo otro, que ya ha sido auditado por la Contraloría en su momento, declara simplemente que se hicieron las cosas como deberían ser. La valoración de la obra, la maquinaria que quedó en manos del gobierno de la provincia de Pichincha y la diferencia la devolvió del precio. De esta manera, el prefecto de Pichincha dejó en claro que no tiene responsabilidad política ni vinculación en la investigación que se realiza en torno al caso Odebrecht en nuestro país. Carlos Flores, Ecuador TV. Y este domingo a las 15 horas sesionará el Pleno de la Asamblea para comenzar con el juicio político en contra de Carlos Polit, excontralor general del Estado, por incumplimiento de funciones. El excontralor Daniel Mendoza, legislador manabita, es el interpelante. Se encuentra preparando toda la documentación e información que será exhibida en el Pleno del Parlamento este domingo. Pues vamos a tener la oportunidad también de un poco explicarle al país cuál ha sido el desvanecimiento de las pruebas de descargo que presentó el excontralor. Mendoza insiste en la falta de probidad de Polit, quien estuvo al frente de la Contraloría por 10 años. Que no es una pesquisa, que no responde a la búsqueda de un trofeo, que no responde a la búsqueda de una cabeza, sino a la búsqueda de la verdad. Dentro de este mismo caso, en estos días se conoció que el legislador Mariano Zambrano había alquilado la suite de propiedad de Polit, que fue allanada en Quito. Esto fue aclarado por el propio asambleísta. El contralor fue el que mismo dijo que no estaba ocupando la vivienda, estaba disponible, que la viera si es que me parecía interesante para poderla alquilar. La vi, me pareció interesante y la alquilé. De otra parte, los integrantes de la Comisión Multipartidos, que también investiga lo relacionado con el caso Odebrecht, se reunió este jueves con el contralor subrogante Pablo Celi. Vamos a solicitar toda la información que la Contraloría General del Estado tenga. Tras una hora de reunión, los legisladores obtuvieron información sobre la actuación de la Contraloría en torno a los contratos que Odebrecht había suscrito en Ecuador. Nos explicaron los 33 informes más uno en ejecución relacionados con los proyectos en los que ha participado la empresa brasileña, que son alrededor de unos 14 proyectos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y por otra parte, el bloque País considera como un show mediático y político el intento de la oposición de llevar a un juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. La víspera, la oposición presentó ante la Secretaría de la Asamblea un pedido de juicio político contra el vicepresidente Glass, con el respaldo de 59 firmas. Bueno, el CAL lo que tiene que ver es que se cumpla con los requisitos formales. Aunque en la misma oposición hubo voces que consideraban a esta como una decisión apresurada. Pedirles una dilación en el tiempo, una semana o 2 semanas, para poder acumular pruebas. En País, la lectura que hacen sobre este episodio es que la oposición carece de pruebas que relacionen a Jorge Glass con las supuestas irregularidades detectadas en los sectores estratégicos. No existen absolutamente pruebas que puedan fundamentar un juicio político. Presentan recortes de periódicos, presentan también recortes de internet. Por Dios, pues hay que ser serios en estos temas. Es más, Marcela Guiñaga, ex vicepresidenta de la Asamblea y actual presidenta de la Comisión de Justicia, asegura que este intento podría congelarse en el primero de los 3 filtros legales
legales, es decir, el Consejo de Administración Legislativa. No tendría posibilidad de calificar esta solicitud y debería pues rechazarla. ¿Por qué? Básicamente porque no hay los medios probatorios en los cuales se diga o se demuestre que el señor vicepresidente directamente, no otro funcionario, no el gerente de Petroecuador, no un tercero, fue el que incurrió en un acto de incorrupción, un acto indebido. Aguiñaga concluye que la oposición perdió la oportunidad de exponer sus inquietudes el día en que el vicepresidente, por decisión personal, acudió ante la Comisión de Fiscalización. Cayeron en esta lógica de show mediático. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Revisamos otro tema. Actividades para concienciar sobre los derechos de la comunidad LGBTI se realizaron en Quito en un evento que se realizó con una feria informativa y de emprendimientos. En un ejercicio didáctico, Efraín Soria de la Fundación Equidad regala a las personas que visitan la feria por los derechos LGBTI una caja que aparenta ser una pastilla con el nombre Homoles Transfobicina. La cura contra la homofobia es la información. La información cambia el mundo. En otro stand, jóvenes hacen ejercicios con la ciudadanía. Esta iniciativa se da en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTI. Que la comunidad LGBTI existe y merecemos los mismos derechos que las demás personas. En el ámbito de la salud, el Ministerio del Ramo también estuvo presente para explicar los protocolos de atención. El Ministerio ha generado un manual de atención. Nos basamos básicamente en los preceptos de los derechos humanos, ¿no? Los derechos del paciente. En esta feria también encontramos emprendimientos, como el del grupo de madres y padres de familia de hijos e hijas de las diversidades sexogenéricas. Si un padre no le apoya a un chico, es muy difícil que le respeten los demás. Entonces, como padres tenemos la obligación de hacer respetar los derechos de nuestros hijos. Desde este sector se reconocen logros como la inclusión en 2008 de la identidad de género en la Constitución, la reafirmación de la orientación sexual como un derecho fundamental, la unión de hecho, la creación de centros inclusivos de salud, la ley de identidad de género, entre otros, pero también se plantean pendientes. Pero lo que nosotros queremos son derechos igualitarios, como matrimonio igualitario, que es un derecho para cualquier persona, que no necesariamente tiene que ver con el género. Queremos el derecho de poder ser protegidos bajo la ley correctamente, que no seamos discriminados en ningún ámbito, al aire libre o en trabajo o donde sea, incluso en las escuelas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en este mismo tema, desde el día de ayer el Palacio de Carondelet mantiene iluminadas las noches con colores con el movimiento LGBTI en conmemoración del aniversario del Día del Orgullo. Según la Secretaría de Comunicación, el acto se realizó como símbolo de respeto a esta comunidad y del compromiso gubernamental para avanzar en la construcción de una sociedad libre y justa desde el respeto a la diversidad. Varias actividades se desarrollarán en todo el país y este día sábado se realizará el desfile por el Día del Orgullo LGBTI en la ciudad de Guayaquil. Noticias del mundo. La Organización de las Naciones Unidas rechazó el ataque contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz ocurrido el pasado martes en Caracas, Venezuela. Stephanie Nduragic, portavoz de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó que los representantes del ente internacional se oponen con firmeza a cualquier tipo de violencia en cualquier lugar. En Brasil, luego de un debate de 13 horas, la Comisión de Constitución, de Justicia y Ciudadanía del Senado aprobó con 16 votos frente a 9 la reforma laboral del presidente Michel Temer, la cual es rechazada por centrales sindicales. Previo a la votación, el senador Renan Chaileros, uno de los más influyentes dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño que lidera el mandatario, renunció a su liderazgo del partido gobernante en la Cámara Alta. Y en Estados Unidos entró en vigencia el decreto presidencial que restringe el ingreso de ciudadanos de varios países musulmanes. Y en Venezuela se cumplen 3 meses de manifestaciones convocadas por la oposición al presidente Nicolás Maduro. Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el decreto migratorio del presidente estadounidense Donald Trump, que niega la entrada al país de ciudadanos y refugiados provenientes de Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen, todos estos países musulmanes, entró en vigencia a partir de este jueves con algunas modificaciones. Los magistrados a cargo decidieron limitar la repercusión del decreto, por lo que este no podrá aplicarse a aquellas personas que pueden justificar una relación válida con una persona o una entidad en Estados Unidos.
En Venezuela sube el número de fallecidos en las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro convocadas por sectores de la oposición. Según el Ministerio Público de ese país, en 3 meses de manifestaciones son 80 las personas que han perdido la vida producto de la violencia registrada en varias ciudades. La más reciente fue la muerte de un joven de 20 años en el estado Zulia mientras participaba en una barricada convocada por la autodenominada coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD. Previo a la cumbre del G20 que se desarrollará en Hamburgo, Alemania, entre el 7 y 8 de julio próximo, la canciller Angela Merkel criticó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático. En la cita, los jefes y jefas de Estado y de Gobierno analizarán la lucha contra el cambio climático, la amenaza del terrorismo internacional y las causas del flujo migratorio. Además, el gobierno ruso anunció una reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, sin confirmar los temas que serán tratados. Las fuertes lluvias han causado estragos en la capital mexicana. Las autoridades declararon la alerta en la ciudad luego de que varios sectores se inundaron a causa de los altos niveles que alcanzó el agua. Producto de estas precipitaciones, 14 estaciones del metro resultaron afectadas debido a la filtración en los andenes. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Con este resumen internacional cerramos Noticias 7 el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Ya vienen los deportes. Así es, hay novedades con respecto a la Copa Sudamericana. Lamentablemente cayó la Católica. Esta información la tiene Fernando Estrada enseguida. Que tengan una muy buena noche. Hasta pronto.